Que nos aparezca uno. Probando audio, probando audio. Última oportunidad. Bien, hemos regresado. Esperando que se conecte alguna persona para que nos digan si se escucha o no se escucha. Así lo subimos. Es el tuyo. Sí, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nueva cuenta, tercera vez por el día de hoy, la bienvenida a Más Allá de la Luz y la Oscuridad. Gracias por conectarse este sábado 30 de noviembre de 2021 o cualquier otro día en el cual nos estén escuchando. Bien, ahora les volvemos a comentar que la vía por la cual se pueden poner en contacto con nosotros es a través de mensaje aquí en nuestra página Más Allá de la Luz y la Oscuridad o por medio de correo electrónico a más allá luz y oscuridad todo junto @gmail.com. Pues ya vamos a dar inicio un poco más rápido al tema. El tema es la tradición Wicca en México y su diferencia con la brujería mexicana. Temas muy relacionados por la fecha que viene mañana, 31 de octubre. La religión Wicca es europea, tiene sus orígenes allá en ese continente antiguo. Lo principal de esto hay que saber que la religión Wicca tiene muchos adeptos aquí en México y que la religión divide sus fiestas en sabbats o divisiones en 4 temporadas que son las estaciones del año. El fin de esta temporada, el inicio de otoño o fin de otoño, es el origen del Samaín, que es la festividad más importante en donde los vivos tienen contacto con los muertos que se han retirado a donde es su lugar. La tradición Wicca nos menciona exactamente una fecha es la fecha más importante de tradición y en México actualmente hay un gran grupo de personas y seguidores de Wicca, que ahorita vamos a escuchar un pequeño bosquejo de lo que es Wicca. Terminando esto vamos a dar un poco de explicación de la brujería mexicana y su comparación con este evento. Bien, ahora, de acuerdo a la información y a todo lo que sabemos, los antiguos celtas solían realizar una ceremonia para conmemorar el festival de la cosecha, que tiene que ver con el final de las cosechas, y dicha celebración ocurría a finales de octubre, específicamente por estas fechas más o menos. Ahora, esta celebración fue bautizada con una palabra gaélica que hace referencia al chamán. Aquí recuerden que en México lo pronunciamos o lo conocemos como chamán o chamán. El significado de dicha palabra significa final del verano, razón por la cual durante esta celebración se despedía de Lugh, quien es el dios del sol. Ahora, esta festividad marca el momento en que los días se vuelven cada vez más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que el Samhain, los espíritus de los muertos, regresaban a visitar al mundo de los mortales. El año céltico concluía el 31 de octubre en el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida, todo el simbolismo de la caída de las hojas. Esta enseñanza se propagó a través de los años de generación en generación hasta llegar a la actual. Y la costumbre era dejar comida y dulces afuera de las casas de forma de ofrenda. Por lo tanto, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos o encontrar el camino hacia la luz y lograr con esto un descanso junto a Lugh. Lugh, recuerden que es el dios del sol. Por otro lado, en la noche del 31 de octubre también se hacían rituales, los cuales tenían un carácter purificador para despedir el año. Con el auge y entrada del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianizó y comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos. Después
se comienza a practicar estos rituales en las culturas anglosajonas, y es cuando se tiene una palabra, la cual es Hallow Eve, algo así, y de ahí sale el vocablo Halloween. Y con la migración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos en 1846, llega esta tradición al continente americano. La noche del 31 de octubre, en los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebra la víspera de las fiestas de todos los santos, con toda una escenografía para recordar a los ancestros. También cabe señalar que cada año diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente desde finales de octubre y a inicio de noviembre en las culturas de los países occidentales, en Asia y África. El culto a los antepasados y a los muertos tienen fuertes raíces, pero no está tan ligado a una fecha concreta como es en nuestra cultura, el 30 de octubre. Existe una noción que se festeja Halloween a lo grande y a lo largo de Estados Unidos, y en este territorio la celebración también se llama Noche de Brujas. Es todo único cultural exportado al mundo entero. ¿Por medio de qué? Principalmente de las películas. Bueno, ese es un pequeño resumen del origen de la festividad del 31 de octubre dentro de la tradición Wicca. Posteriormente podemos hablar de lo que es la tradición Wicca. Tiene sus leyes, tiene sus normas, tiene sus principios. Es un tipo de magia, aquí se trabaja con magia. Existen varios tipos de Wicca, verdes, solas, de grupo, muchos tipos de Wicca, ya solo hablaremos después. Pero la intención hoy es el comparativo con la brujería mexicana. Como en los tiempos del celtas, en México, lo que es lo que son las culturas mesoamericanas, como en las culturas celtas, se adoraba a todos los dioses. Para ellos existía el dios del sol, el dios de la luna, el de la lluvia, el del viento, todos los elementos tenían sus dioses. En México así fue. Tenemos la historia que es la que tiene más información, es la de los mexicas. Ahí tenemos más información exacta de todas aquellas actividades que hacían como nivel religioso en cuanto a culto a todas aquellas tradiciones de año con año. Dentro de esto existía el Mictlán, que era la tierra de los muertos, todo un proceso para llegar ahí. Y lo más importante es, como se mencionaba en lo anglosajón, llegó la conquista, llegaron los españoles, venían con el catolicismo, y con esto empezaron a quitar todas las tradiciones que llamaban sangrientas, como el sacrificio humano, y todas aquellas actividades que se hacían adoración a los distintos dioses, y se impone una religión católica con todo lo que viene, y se castiga todo lo que sea rituales de sacrificio o adoración a otros dioses. Posteriormente con la colonia se forma el Santo Oficio para castigar a lo que son brujos, brujas, y con la simple mención de decir esta persona es bruja, con eso llegaba a ser castigado. Con esto me quiero referir a que entonces la cultura de las tradiciones mexicanas se fue engrandeciendo a nivel personal. Fue tradición de boca en boca para hacer todo lo que es primero sanaciones tradicionales, lo que es la cultura del quinto sol y todo lo que conocemos. Y exactamente la comparación de Wicca con brujo es que se manejan situaciones mágicas. En México hay una adoración, hay un boom actualmente también de lo que es la naturalidad, y tenemos como un mayor exponente de estas situaciones a María Sabina, que manejaba los hongos. Tenemos varios chamanes mexicanos, brujos. Catemaco es un lugar muy específico de donde se maneja magia, pero todo esto es tienen un solo principio: adorar a distintos dioses, ver la época de cosecha, pero sobre todo entender que hay un día en que los fieles difuntos o los seres que han partido regresan a la tierra con sus seres queridos. Ahí hay una gran comparación, una gran similitud, y eso es lo que queremos comentarles hoy.
a pesar de ser dos tipos diferentes de culturas y de formas, al final tienen un mismo sentido. El llegar, los seres que han partido, llegar con nosotros ese día. Esto es algo pequeño, un esbozo de lo que es estas tradiciones, y esperemos sus preguntas y esperamos también su participación. En unos momentos veremos sus comentarios y iniciaremos con una pequeña historia. Bien, antes de dar comienzo a nuestra siguiente sección, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, principalmente a Oficina de Investigación e Identidad Humana, quienes además de apoyarnos, también nos han pasado la información sobre que van a realizar un evento. Tienen el próximo 18 y 19 de noviembre un curso teórico práctico sobre dactiloscopía, el cual se va a llevar a cabo en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Si quieren mayores informes sobre este curso de dactiloscopía que se va a impartir por parte de Oficina de Investigación e Identidad Humana, pueden comunicarse con ellos a su correo, que es info@identidadhumana.com, así como contacto@identidadhumana.com, o en su página de Facebook, la cual es Oficina de Investigación e Identidad Humana. También Papelería Snoopy aportando sus instalaciones, y también Trapalería Señor de los Milagros nos aporta apoyo para este pequeño trabajo y esfuerzo que se está haciendo. Hay una pequeña historia que vamos a continuar antes de sus preguntas. Esta es un pequeño resumen de, ¿recuerdan la persona que les comentaba la semana pasada? También me contó esta historia. De hecho me la dio también, y le podemos llamar el llanto del muerto. Esto tiene mucha similitud con todo lo que escuchamos, y más en las noches o en las madrugadas en nuestras casas o en algunos lugares. Y cuenta esta persona que una mañana de octubre de hace muchos años, hablamos de 1950, se levantó con una noticia muy triste. Había fallecido el hombre más querido del pueblo. No era un sacerdote ni mucho menos un personaje adinerado. Fue el hombre más humilde del lugar. Siempre saludaba y daba buen consejo. Cuando te lo encontrabas en el camino, y a veces contaba alguna historia. Una semana antes de su muerte me lo encontré caminando. Lo alcancé para ayudarle con las bolsas que llevaba, y él aceptó y ayudó y la ayuda, y a cambio me dijo: te contaré una historia que muy pocos conocen en el pueblo. Cuando falleció mi madre era de madrugada y teníamos 3 perros. Esa noche uno de ellos estaba aullando muy feo. Se escuchaba un lamento como si alguien llorara. Y eso sucede porque la persona que acaba de fallecer está triste. El único que lo escucha es el perro, y lo imita para que todos lo escuchen. Así que cuando escuches aullar a un perro es porque el muerto está llorando. Recordando esa historia del viejo, fui al sepelio y todos los perros del pueblo estaban aullando de una manera tan desgarradora que una señora me dijo: ¿oyes cómo llora el perro? Le contesté que sí, puesto que ya conocía a lo que se refería. Ahora cada vez que escucho un perro aullar de esa manera, sé que se trata del llanto de algún muerto, y me pongo a rezar para que pronto encuentre descanso y consuelo. Este es el texto que nos escribió en una entrevista de historias de nuestro municipio. Entonces se las comparto, y tiene mucha razón a nivel de la República Mexicana este sentido, porque siempre hemos escuchado a los perros aullar y siempre nos preocupamos por esta situación. Un detalle muy importante parecido a esto, en otra ocasión, posteriormente, hay un viejo dicho que dice: cuando el tecolote canta, el indio muere. Esto tiene relación también a muchas historias, igual que existen en nuestro país y en nuestra provincia, y esperamos la semana que entra contarles el aspecto técnico o científico de que por qué se pasa esto de que cuando el tecolote canta, el indio muere. Dentro de 8 días les contaremos los aspectos de esta historia. Bien, esperamos que les haya gustado este relato, y como siempre, si nos gustan escribir, lo pueden hacer, y agradecemos a quienes
Pese a las complicaciones técnicas que hemos tenido el día de hoy, continúan con nosotros. A Juan Gos, a Hugo, que nos están escribiendo por el chat, gracias por su participación. Hugo es el chico que nos comentó la semana pasada que su hermana ve cosas. Sería interesante saber qué cosas ve su hermana. Sí, es una situación y más ahorita que se nos complica esta transmisión. Comentábamos aquí atrás de bambalinas, pues alguien está moviendo los cables y exactamente eso pasa. Yo siempre les he comentado a las personas que vemos y que tratamos, si alguien recuerda la película La sombra del amor, toda la relación que hay, toda la historia, todo el proceso, yo siempre les digo que esa película es una caricatura con lo que existe en la vida real. Somos energía, somos distintos tipos de energía, somos distintas dimensiones y en el ir y venir se presentan muchas situaciones que la gente no entiende y no comprende. Hoy platicando con una persona igual salió por el Día de Muertos, el Panteón y eso, y me comentaba que se tenía que ir porque ella vive cerca del Panteón Jardines del Recuerdo. Entonces le comentaba, digo, ay, entonces vive donde se iba a accidentes, donde explotó la pipa de gas, y dijo, sí, yo vivía como a 500 metros, muy feo, muy complicado en la madrugada, pero en la plática salió de que platicando con los que se han accidentado, muchos mencionan que la curva muy cerrada, pronunciada, exceso de velocidad o esto, pero lo que ella nos dice por la experiencia de estar ahí es que esa curva se aparece un niño corriendo. Vamos a investigarlo, vamos a ver qué pasa para que sepamos bien la historia y si es esta la situación que nos ocasiona los accidentes en lo que es la curva que está ahí en el Panteón Jardines del Recuerdo. Bien, ahora veamos sus comentarios. Nos pregunta Sandra, ¿sabes de lo de la planchada que se aparece en los hospitales? Ah, muy buena historia. De hecho, vi también muchos saludos. Exhortamos invitamos a todas aquellas enfermeras que nos escuchan, que nos compartan sus historias en los hospitales. Y sobre la planchada, sí, conocemos algo. Un buen punto es de la planchada. En lo personal también hemos participado, hemos trabajado dentro del ámbito hospitalario hace muchos años y siempre a nivel de, ya sea en Veracruz, en México, en Tlalnepantla, en los lugares que hemos estado y más si hemos hecho guardias nocturnas, siempre sale el comentario de la planchada. Y la historia se remonta, es una historia real mexicana que surgió en el siglo XVIII, más bien en el siglo XIX, en lo que es ahorita el Hospital Juárez, que antes era el Hospital de la Ciudad de México, aunque ronda por muchos lugares. La planchada famosa era una enfermera muy guapa que se llamaba Eulalia, una mujer rubia de ojos claros que trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez. Su apariencia siempre era impecable con su uniforme alineado y planchado. Cuenta la historia que un día ingresó al cuerpo de personal médico un doctor llamado Joaquín, quien dentro del mismo personal del hospital se rumoraba que era muy coqueto con las enfermeras por su galanura que presentaba el doctor. Pero esto no le importó a Eulalia, quien se encargó de enamorarlo y de hacerlo su novio. Sin embargo, la enfermera hacía caso omiso a las advertencias que le daban, ya que estaba muy enamorada, y después de un tiempo el médico le propuso matrimonio. Le decían a Eulalia que no lo hiciera porque el doctor jugaba con todo mundo y ella no le importó y dijo, me caso con él. Pero Joaquín antes de la boda tenía que asistir a un seminario de 15 días y se marchó, prometiéndole a Eulalia que regresaría lo antes posible para que pudieran casarse. A los pocos días de su partida, un compañero de Eulalia se acercó a confesarle lo que todos ya sabían, que el doctor había renunciado y que se había ido de luna de miel con su verdadera esposa. Esto fue una noticia que la enfermera jamás, de esta noticia, la enfermera Eulalia jamás volvió a ser la misma persona, bella, hermosa, seguía con su uniforme impecable,
pero se convirtió en una mala enfermera, en una persona malhumorada, en una persona enojada, en una persona que no le gustaba su trabajo. Posteriormente, con el tiempo, se enfermó, lo que le sirvió para arrepentirse de todo lo que había hecho. Falleció con un profundo anhelo de enmendar sus errores. Hay otra versión que dice que ella se suicidó por el mal amor que sufrió. Hoy en día el personal médico dice ver a Eulalia entrar y salir de las habitaciones de los pacientes. Algunos pacientes han dicho ser atendidos por esta enfermera, la cual se encarga de velar por los bienestar de los pacientes, ya que no los puede hacer correctamente en vida, no lo pudo hacer. Yo en lo personal sí varias veces he escuchado esta historia con el personal de enfermería, que más de los de la noche, y es muy común en personas que han trabajado en los turnos nocturnos, que a veces se cansan y a veces descansan, y cuando despiertan van a ver al paciente y dice, ay, pues me va a dar mi medicina, pero si acaba de irse la señorita, me dio mi medicamento, me arregló todo. ¿Y quién fue? Dice, no, pues una muy bonita, muy bien uniformada, con su uniforme planchado, y de ahí viene la planchada. Esa historia tiene mucho arraigo en Guadalajara, tiene mucho arraigo en la ciudad de Veracruz también, pero es una constante que hay. La planchada acude a los hospitales y es una realidad. Gente de este medio lo ha ratificado. Entonces esta es la historia de la planchada. Esperemos que les haya sido de interés, y cualquier duda o comentario estamos aquí para escucharlos. Bien, ahora también les voy a relatar una historia que nos hicieron llegar en la semana por medio de mensaje privado aquí en nuestra página. Lo envió un chico que estudió en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Él menciona que estaba estudiando en la Facultad Ingeniería, pero que se inscribió, al gimnasio, porque es una persona que le gusta mucho hacer deporte. Y comenta este chico que en una ocasión, no hace muchos años, estaban remodelando el gimnasio para convertirlo en lo que ahora es un edificio donde se hace investigaciones a nivel municipal, de mano con la UNAM, con el ayuntamiento tanto de Naucalpan como de otros municipios aledaños a donde se encuentra la facultad. Pero bien, ¿qué es lo que mencionaba que comenta este chico? Él decía que la universidad les dio permiso a los trabajadores de la construcción que estaban obviamente arreglando las instalaciones en esas áreas, en esa área del gimnasio, porque cuando comenzaron a remodelar toda esa área estaba en época de lluvia, además de que hacía frío. Los que no conocen el municipio de Naucalpan, llueve muchísimo, todo lo que es lo más verde, es desde Metro Torreón más o menos hasta por Santa Elena, que está en el municipio de Tlalnepantla, me parece. Todo esa zona llueve muchísimo. Y por eso, prestaron sus instalaciones. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que estas personas no duraron más que una noche durmiendo dentro del gimnasio. ¿Por qué? Ellos hicieron referencia a que ya no querían dormir más dentro de la escuela, principalmente del gimnasio, perdón, porque aparecía una mujer que caminaba a lo largo de todo el pasillo. Nos comenta el chavo que es un pasillo muy largo que atraviesa todo el gimnasio, desde donde está el área de taekwondo hasta las canchas de básquetbol y voleibol, donde estas personas dormían, y se la pasaba caminando una mujer dentro de ese gimnasio, razón por la cual ya no regresaron a dormir más dentro de la escuela. No dentro de la escuela, no, dentro del gimnasio, y prefirieron dormirse afuera en las áreas verdes de la institución. Ahora estoy recordando que la Facultad de Estudios Superiores está dividida, las aulas. De un lado están las aulas y de otro lado están en la zona de actividades deportivas. Estas dos áreas la divide un pasillo muy largo, la cual era antes una avenida. Incluso está la biblioteca, y de la biblioteca hacia la entrada hacia actividades deportivas hay como un macetero.
Ese macetero antes era un puente peatonal, porque les repito que la escuela estaba dividida por una avenida. Y dicen que no únicamente espantan en el gimnasio, sino en otros lugares de la escuela porque atropellaban a mucha gente en esa avenida hasta que la escuela la cerró y ya formó parte de la institución. Bien, ahora veamos sus comentarios. Ruth nos menciona que contemos lo del Nahual, ahorita en un momento. Y Avi, a ver, por aquí nos dice Avi, en el Sanatorio Durango, Colonia Roma, hay una niña que falleció ahí y sigue ahí, ya que aparece en las habitaciones, hay enfermeras que le han tomado los signos vitales hasta que se dan cuenta que no existe expediente, regresan y la niña ya no está. Oh. Gracias por tu comentario, Avi, muy interesante. Ahora también viene la pregunta, ¿cómo le toman signos vitales la enfermera si se supone que pues son energía, los fantasmas? Pero sí, muy interesante, gracias Avi por tu aportación. Ya no tenemos más comentarios pendientes. También por aquí Solecito igual nos pide hablar sobre el nahual, sobre los nahuales. Bueno, en lo que es el nahual en México es una historia popular, pero no tanto como historia, es una eh, figura que existe dentro del chamanismo. El chamanismo es una tradición no tanto de brujería, sino de sanación por medio de situaciones espirituales, de entrar dentro del paciente, el lograr un cambio dentro de su espiritualidad. Pero para ser chamán es todo un proceso. Chamanismo es como Wicca, Wicca del aire, Wicca del viento, Wicca verde, Wicca solitaria. Chamanismo hay muchos, hay peruanos, bolivarianos, cubanos, hay chamanismo en Rusia, hay chamanismo en Italia, en Rumania. En México hay una cultura chamánica, actualmente se ha extendido. Lo único que sí les puedo comentar es que el chamanismo tiene mucha relación con la naturaleza. Para ser chamán nativo, originario, se necesita ser parte de la naturaleza. Es muy difícil. Actualmente hay una situación que divide el chamanismo en chamanismo urbano. Y eso ya es un deterioro. Realmente el chamanismo como tal en México no lo toma en serio. Son situaciones donde ya abusan de alucinógenos, un temazcal, donde el peyote, donde la ayahuasca, el sapo, todo esto lo inducen. Personalmente no estoy de acuerdo en esas situaciones, pero respeto todas las tradiciones. El nahual tiene mucho que ver con la situación de que el hombre se puede transformar en un animal. Los antiguos mexicas hablaban y mucho de este nahualismo, en donde el sacerdote principal o el más viejo, el que tenía más poderes, se podía transformar en un animal. Usualmente el animal que más es reconocido es el perro negro. Ahí también hay un burro, ahí hay inclusive oso o águilas. Hay una historia, hay una persona, Juan Ruiz, que escribió, un escritor que realizó el libro de los 4 acuerdos toltecas. Él es uno de los últimos nahuales en México. Hay un maestro maya que nos cuenta esta historia de que Juan Ruiz, el señor Ruiz, escritor de este libro, él desapareció de México en su afán de hacerse nahual. La nahual es el transformarse en animal o en animal de poder. Hay muchas historias, yo le podía decir una refiriéndose al nahualismo. Esta me lo contaba mi papá de joven vivía en Zumpango, muy cerca del centro, pero todo despoblado. Entonces él siempre le gustó la fiesta, le gustaba el alcohol, andaba para allá y para acá, y nos contaba que llegaba de lo que es el centro a su casa, tenía que caminar 2, 3 de la mañana, y siempre cuando eran las 2, 3 de la mañana, más, esa es la hora mágica, 3 de la mañana, iba caminando en la oscuridad. Ese tiempo no había iluminación, siempre se le aparecía un marrano gigante, decía un marrano grandote, no sé si era el alcohol o era pero siempre se le apareció un marrano muy grande en ese lugar, y él pues corría lo que podía y llegaba a su casa.
Eso se le presentó como 3 veces, dice. Después ya amanecía y él iba a ver y no hay ni chiqueros ni nada. Es un detalle que él siempre tomó en consideración y siempre nos comentaba. O sea, a mí me pasaba esto, no sé si era por esto o por situaciones de lo que tomaba, pero no. Él lo veía y corría. ¿Qué tiene de detalle esto? Que exactamente enfrente de donde se le aparecía hace años encontraron un tesoro allá en Zumpango, es un lugar donde han encontrado muchos tesoros, y exactamente la coincidencia del lugar es esa, de que en donde se presentaba había un tesoro enterrado. También tenemos historias de tesoros muy interesantes de gente que lo han encontrado, en gente que ha muerto por encontrarlo, pero esa es otra historia. Esperamos sus comentarios y dentro de 8 días les damos un poco más de profundidad de lo del nahualismo, en cómo es que la gente actualmente hay una persona que está en la cultura tolteca muy impulsando, en donde él está formando nahuales, pero no en el sentido de convertirse en animal, sino en animal de poder. En el Kin Maya, que también es una situación muy interesante, todos nacemos con un animal de poder, tenemos un animal dominante, entonces vamos a comentarlo en posteriormente, pero igual vamos a agrandar el tema del nahualismo. Bien, igual continuando con este tema, hace tiempo me comentaron una historia, un amigo que tengo que vive en Oaxaca, toda su familia es de allá, estaba comentando que en el pueblo de donde es su mamá, había una persona que todos sabían que era brujo, incluso todos sabían que era nahual y todo eso. Bueno, lo sabían porque vaya, el típico me dijeron y se hace chisme en el pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta persona que se supone es un nahual tenía un amigo y ese amigo se casa, hace familia. Cuando iba a tener ese amigo del nahual a su segundo hijo, la esposa se espanta, despierta, vaya muy espantada una de las noches y le comenta a su esposo, obviamente, que soñó con el nahual que se quería comer a su bebé. Entonces la esposa se levanta obviamente muy espantada. Al siguiente día no siente que se le mueva el bebé. Después comienza con un sangrado. La esposa aborta y el esposo, obviamente todo furioso, fue a enfrentar al nahual. ¿Por qué? Porque la esposa lo había visto en sus sueños que se estaba comiendo a su bebé. Y comentan que lo primero lo persiguió el esposo. Después juntó en más gente para poderlo alcanzar hasta que lo atrapan. El esposo lo comienza a golpear y en el momento que lo golpea comienza el nahual a transformarse en diferentes animales hasta que queda tendido, muerto en su apariencia de hombre. Al esposo lo meten a la cárcel. Después, cuando se hizo una reubicación de los cadáveres, donde estaba en la tumba donde se encontraba el cuerpo del nahual, no había absolutamente nada. Y dicen que lo han visto en el Distrito Federal. Igual otra historia de nahuales. Bien, ahora aquí tenemos a Miris. Cuenten lo de la isla de las muñecas. Abajo, ACCH nos comenta: hola, buenas noches. Yo trabajé en una tienda departamental en Parque Delta y nos dice oración, supongo que es ocasión, en los baños de mujeres del segundo piso espantan, y cuando le comenté a una compañera lo que me había ocurrido, me comentó que era normal porque antes allí era el estadio de béisbol del Seguro Social, donde en el terremoto del 85 se convirtió como en la morgue donde pusieron los cadáveres. Esto es cierto. Recuerden que en el terremoto del 85 fue un caos. Muchos edificios se cayeron. Obviamente no se contaba con la infraestructura y mucho menos con tanta práctica. No sé si ponerlo como práctica o como, bueno, tanta gente que se dedica a lo forense. Ahorita todo lo forense es moda. Se vieron saturadas las autoridades, al igual que las instalaciones del CEMEFO, ahora ya es un INCIFO. Y sí, efectivamente, el
Entonces, Parque del Seguro Social fungió como morgue. Ahí fue muchísima gente a identificar cadáveres. Y esto que nos está comentando, pues es muy interesante. Ahora ya saben a dónde ir, a qué plaza ir para que los espanten. Sobre todo, a qué baños a ir. Segundo piso de Parque Delta. Aquí en el comentario que nos hacen sobre preguntándonos sobre la Casa de las Muñecas, esa es una historia muy conocida en la Ciudad de México, exactamente en Xochimilco. El Xochimilco está formado por chinampas, antiguamente mucho más concurrido, sin tanta contaminación. Y un pequeño resumen de la historia de las muñecas es de que justamente cuenta la leyenda que en una chinampa vivía don Julián Santana, un hombre que vivía ahí, pero de repente empezó a recolectar muñecas y le empezaron a decir que por qué juntaba muñecas y por qué las ponía. Dijo que era para espantar al espanto. Y es que él dice que él, una niña, murió ahogada cerca de la Suchinampa, y la niña cuando en las noches se le aparecía, entonces él se espantaba mucho y platicando con las personas cercanas le decían que a la niña le gustaban las muñecas y que por eso se había ahogado, que es por rescatar una muñeca. Entonces él se dedicó a coleccionar, a juntar todas las muñecas que encontraba y las ponía ahí en su chinampa. Posteriormente ya cuenta la leyenda que el mismo don Julián falleció solo porque no tenía familia ahí en la chinampa, y actualmente eso pueden visitarlo en Xochimilco. Ahorita es muy popular también la historia esta. Y porque ahora la situación es de que se presenta don Julián, es el que espanta a las personas que llegan ahí de noche. Muy pocas gentes están por ahí, pero esa es la leyenda de la Casa de las Muñecas. Y esperemos que puedan acudir a Xochimilco también a visitar la Casa de las Muñecas, que ahí está. Ha habido reportajes y programas de televisión exactamente donde se ven todas las muñecas, y de por sí verlas es tétrico, imagínense de noche estar ahí. Entonces esa es una de las historias de terror clásicas de la Ciudad de México. Bien, muchas gracias por todos los comentarios. A Ruth, está muy participativa, muchas gracias. No había leído. Avi, saludos, Avi, saludos a Viridiana también. A Solecito, a Miris, a todos los que nos escuchan el día de hoy. Recuerden que leemos todos sus comentarios. Juangos también, muchas gracias, ya lo había comentado. A Sandra. Ahora estábamos muy cercanos, No, ¿de qué, Miris? Gracias a ti por escucharnos. Estamos muy cercanos a las festividades grandes que tienen que ver con los muertos aquí en México. ¿Mañana comienzan? ¿Hoy? ¿A partir de hoy? Sí, a partir de hoy comienzan. Cuéntenos desde dónde nos están escuchando. ¿Qué dicen por donde viven sobre los muertos? ¿Saben de gente que se queda a dormir estos días en el panteón? ¿Por qué? Es muy interesante. No sé, ¿por qué lo saben? No, sino por qué se quedan a dormir en el panteón. Bueno, la historia de dormir en el panteón viene allá me parece, de Mixquic, en donde mencionan que llegan los muertos y entonces se quedan a velarlos y a esperarlos. En Mixquic es un pueblo mágico del Estado de México que ves famoso por estas tradiciones, igual que Pátzcuaro. Y realmente la cultura mexicana, más que miedo a la muerte, es burla. Es una situación que en muchos países nos ven raro. El desfile de Día de Muertos de mañana nos da una clara muestra de esto. En todas las culturas la muerte en Egipto era el fin, era el pasar al otro plano. Muy difícil pasar, se pesaba en el corazón. Si tu corazón pesaba menos que una pluma, pasabas al reino, si no, no podías. Pero en México no, en México hay una tradición, y hoy veía un comentario de Ignacio López Tarso que mañana, el día 1 y el día 2, va a ser un remaster o alguna transmisión, el training de una película clásica en México que es Macario. Entonces nos invitaba a escucharlo, a verlo. Es una idea que tiene, una película de hace 60 años que refleja mucho la cultura mexicana.
el no tenerle miedo a la muerte, en utilizarla, en saberla admirar o estar con ella. Pero sobre todo tenemos que recordar, o sea, los muertos están muertos mientras los olvidemos, están en nuestro corazón y eso se seguirán aquí con nosotros. Ya las historias de descarnados, de entidades y de situaciones vienen también muy de la mano con nuestra cultura. Actualmente mencionan, inclusive decían que desde el 27 de octubre llegaban las mascotas, después llegaban los que no nacieron, hoy llegan los accidentados, mañana llegan los que no tienen quien los recuerde, el día primero llegan ya los niños, el día 2 llegan los adultos y posteriormente se van retirando. Esto, aunque parezca mentira, es una realidad que se da igual en la cultura. Recordemos la Wicca que hablábamos, pero las culturas celtas hablaban de un velo, y exactamente el 31 de octubre es el día en que el velo es más delgado que todos y es cuando se pueden atravesar y los planos. Después hablaremos un día de las situaciones que pasan cuando muere alguien, qué es lo que pasa, qué es lo que nos han contado, qué es lo que hemos visto con nuestra pequeña experiencia de andar en estos temas. Pero sobre todo es el momento de recordarlos, de tenerlos, disfrutarlos, no solamente como era antes, sino recordarlos, y ese es el momento importante de estas festividades. Los invitamos a no dejar morir la tradición también. Es muy respetable todos aquellos que dicen que no se disfracen de muertos, pero es una forma de rendirle, pues no burla, sino demostrar que es parte de México. Es una cultura, somos algo especial y esperemos seguir así, demostrándole al mundo que en México la muerte es nuestra amiga y no un castigo de otro plano. Entonces no sé si haya más temas, ahorita le paso aquí a mi compañera a ver qué nos comenta. Bien, ahora aquí tenemos otro comentario de Juan Gos, quien nos dice: hola Juan Gos. En la oficina donde trabajaba, cuando me quedaba tarde, tenía a mi ángel guardián. Era una niña como de 6 años que aparecía. A mí nunca me espantó. Le ponía unos colores y se movían. También se ponía a jugar con una pelota antiestrés. A 2 de mis compañeras sí las espantó. Oh, muy interesante. Viridiana nos dice: saludos desde Tultepec. Saludos, Viri, desde aquí, un lugar remoto en el Estado de México. Juango, saludos a la Casa Melchis. Saludos, Casa Melchis. Aquí su aportación de Juangos en cuanto a que tienen su ángel guardián también es una parte de la historia sobrenatural. Sobrenatural no nada más es de espantos, de muertos, de esto. Sobrenatural es todo también lo que es angelical, seres de luz y situaciones que se presentan. Es una historia muy completa, lo que es sobrenatural, que es lo que no concebimos normalmente. Y tiene mucha razón, todos tenemos nuestro ángel guardián, todos lo tenemos. Lo que necesitamos y recomendaciones a todos aquellos es hablar con él, darles permiso de que si a un ángel de la guarda ustedes no les dan permiso de actuar sobre ellos, sobre ustedes, para que ellos nos puedan proteger, guiar y aconsejar, él no lo va a hacer por nuestro libre arbitrio que tenemos. Entonces, recomendación a partir de hoy: háblenle a su ángel guardián, díganle: te doy permiso para que me cuides, me guíes y me hagas todo lo que sea para bien para mí. Y ese es un buen momento para iniciar un camino a lo que es el camino de los ángeles. Existen terapias angelicales, existen muchas cosas de lo que llaman mundo holístico. Y digo, son no solamente paranormales, muertos y espantos, también es lo que es el otro lado. Somos una dualidad, por eso somos de la luz y de la oscuridad, somos una dualidad. Hay en este universo tenemos positivos, negativos, tenemos bien, tenemos mal, tenemos vida, tenemos muerte. Y esto es lo que vamos a abarcar aquí. Esperamos sus comentarios para que podamos reforzar este pequeño espacio y compartir con ustedes algunas dudas o sus historias, que ahorita escucharemos otra. Bien, por acá otro comentario. Muchas gracias por sus participaciones. Miris nos ha platicado desde que comenzamos con esto. Muy bien, gracias, Miris. Yo tenía una compañera que se quedaba a trabajar mucho tiempo extra y en una ocasión le comentamos que por qué trabajaba tanto, a lo que nos contestó que era
para que no le faltara nada a su hija, que era una bebé, y era tanto su afán de brindarle todo que al final no le dio lo importante, pues se descuidó la salud y falleció lamentablemente. A la fecha, después de las 6 de la tarde, se escucha que está trabajando, tecleando o moviendo la silla, pero asusta. Sí, son muy frecuentes esas historias en la oficina, y lamentablemente que su compañera, después de fallecer, siga trabajando como en la planchada. Ahora, ahorita estaba aquí leyendo, hay muchas historias de niños que espantan. En alguna vez escuché que eran malos los fantasmas de niños porque realmente eran demonios, pero a lo que nos están comentando, pues no les han hecho nada estos pequeñines. Otra historia que en alguna ocasión que me comentaron tiene que ver con un niño. Mi amiga se casó con un médico. En su casa pusieron el consultorio de su esposo. Y es, vaya, de estas típicas casas donde hay muchas familias en un solo terreno, entonces lo dividen y comparten patio. Una de las personas que vivía con ellos, igual otro familiar, me parece que era su hermano, trabajaba para la empresa automovilística Ford, y él lo que hacía era traer camionetas nuevas, pero a lo que le entendí no eran en tráiler, sino que él manejaba solamente una unidad. En una ocasión se trae una camioneta, me parece que era desde Guadalajara, se para, que lo tenía prohibido, pero le andaba del baño, hace una parada, pero cuando hace la parada, dice que él veía en el campo a un niño, no le puso atención, llega a su casa, por el retrovisor, alcanza a ver a un niño sentado en la abatea, se llama así, de la camioneta, no le pone mayor atención porque tenía hijos pequeños, pensó que era uno de sus hijos, y ya, total. Después de un tiempo le comienzan a comentar al doctor que por qué, no le comentan, le preguntan por qué no los quiere atender y por qué el doctor dejaba a su niño chico en el consultorio, a lo que el médico contesta que pues no tenía hijos, porque en ese momento aún no tenían hijos. ¿Qué fue lo que pasó? El hermano de mi amiga efectivamente en la camioneta se trajo a un niño y ese niño juega ahí en su casa y es quien les dice a las personas que van a consulta que no están cuando sí están. Y también me comenta mi amiga que eso ha ayudado varias veces, que se han querido meter a su casa, ven al niño y no pasa nada porque piensan que hay gente dentro de su casa. Bien, ahora por aquí tenemos a Jesús. Yo tenía una compañera que trabajaba en la morgue de Tultitlán y contaba que en la madrugada se escuchaba cómo caminaban en los pasillos y se abrían las cajoneras de metal. Uy, muy padre historia. Un día les voy a dedicar unos 15 minutos para historias de la morgue, que también tengo unas. Vanessa, yo también había escuchado que por lo regular las apariciones de niños no eran tan buenas debido a que se relaciona con demonios. Pues sí, les comento que sí. Vaya, igual había escuchado que no, que eran malos los niños. En algún momento sí he llegado a ver niños en mi casa, y en mi casa no hay niños. En la noche, mucho menos en la noche hay niños chiquitos. Pero vaya, eso fue hace mucho tiempo, ya no he visto nada. Y le repito, a mí nunca me espantaron. Pero recuerdo que cuando llegamos a vivir a esa casa, se escuchaba cómo pasaban corriendo de una habitación a otra, pero eran pasitos muy pequeñitos. Y les repito, afortunadamente no pasó más de que se escucha raro, pero más allá nada. Bueno, esto de los niños tiene mucha connotación con lo que les mencionaba del bien y el mal. A veces hay una lucha, aunque parezca increíble, entre el bien y el mal siempre. Y en ocasiones las entidades negativas, las entidades oscuras, utilizan fachadas las más contrarias a tenerles miedo, que son niños o son personas dulces, y al final puede ser, recordemos la película de Los Otros, donde vemos la historia de niños que al final ellos eran los espantos o los muertos. Y en relación a lo que dice Jesús, exactamente, recordemos la película La Sombra del Amor, en donde él, al fallecer él de manera introspectiva, no se da cuenta que falleció hasta que le enseñan su cuerpo, y entonces así sigue vagando. Y eso es una situación muy común de las personas de la morgue. Accidentes, situaciones que son en un momento,
no tienen conciencia de lo que les pasó y siguen ahí presente su esencia. Es todo un proceso de evolución, un proceso de poder llegar al otro lado, si es la luz o a donde crean ustedes que van. Pero tenemos que asimilar muchas situaciones, digo, a veces las películas nos parecen fantasiosas, pero tienen muchas formas de darnos a entender cómo se funciona el universo. Eh, Todas las películas que han salido actualmente de temas paranormales están muy relacionadas con historias reales. La película que más me ha impresionado es la del Ente, el Ente donde una mujer era poseída por un demonio. Y eso es documentado, esa es una película basada en hechos reales y de hecho hay personas que dan testimonio de esto y hay filmaciones de los hechos que ocurrían y están documentados. Ya para también comentarles, para que Discovery Channel tenga un programa, una línea de historias de ultratumba, que esas son tremendas de Estados Unidos, casas viejas y demás, no son cosas que no sean reales. También existen programas como La Medium, gentes que hablan con muertos y lo toman como un show, pero es una realidad. Yo conozco personas que no quieren hacer el show, ellos quieren descansar y no estar oyendo ni viendo estas situaciones. Digo, si no hay más comentarios, le dejo aquí la voz y esperamos vernos dentro de 8 días con temas más interesantes, continuar con una buena rebuscada a lo que es el nahualismo, alguna historia de aquí de Melchor Ocampo. Yo sigo esperando a los traileros, a los transportistas, en donde está la historia de la mujer, porque luego no lo cuentan, pero es una historia entre traileros de que ven una mujer guapa que les hace una parada, la suben y ya cuando voltean es una vieja bruja y casi se estrellan, pero eso nunca lo cuentan, pero es una realidad, o que se les atraviesa el niño, o que se atraviesa el tren fantasma. Esperamos a los transportistas, tienen muchas historias que contarnos, entonces le agradezco de mi parte el tiempo y nos vemos dentro de 8 días. Reiterando aquí lo que acaban de comentar, gracias por quedarse con nosotros pese a todos los problemas técnicos que tenemos. Recuerden que esto es una transmisión en vivo. Gracias por su paciencia. De nueva cuenta, les reiteramos nuestros patrocinadores: Papelería Snoopy, quien nos apoya con toda su infraestructura, papelería e internet Snoopy. De igual forma, a Oficina de Investigación e Identidad Humana. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Nos vemos el siguiente sábado a la misma hora, si el internet nos lo permite. Hasta luego. Hasta luego.